El cine de terror vive uno de sus puntos más bajos en las últimas 4 décadas, pero de vez en cuando nos caen algunas joyas que nos dicen que no todo está perdido. Directores como Wes Craven, John Carpenter, David Cronenberg, Toby Hopper, George A. Romero, Dario Argento, por mencionar algunos, consolidaron sus carreras entre las décadas de 1970 y 1980. Y aunque hemos tenido películas que han destacado desde entonces, son muy pocos los realizadores que se han especializado en el cine de terror y han tenido éxito. Para que se den una idea, cuando estos señores alcanzaron el pináculo de sus carreras, los cinéfilos alquilábamos las películas en VHS y los videoclubes nos multaban si entregábamos las cintas tarde o sin rebobinar. Aunque existen franquicias exitosas en los últimos 20 años como Saw y El Conjuro, el desempeño de cada nueva entrega ha sido desigual. Por eso los estudios de Hollywood han apostado por los remakes en un intento estéril de revivir viejas glorias y jugar con la nostalgia de cinéfilos de aquellos años, como yo. Y por eso tenemos bodrios como Halloween Ends y El Exorcista Creyentes a cargo del inepto David Gordon Green y un montón de productos olvidables que pretenden traer viejas glorias a las nuevas generaciones, pero fallan miserablemente. En estos años hemos visto el nacimiento de estudios que se dedican a producir películas de terror a destajo, como Blumhouse y Atomic Monster, que aunque logran despegar con productos sobresalientes, poco a poco han ido bajando la calidad de los mismos. Y para muestra, las sagas de Actividad Paranormal, Insidious, La Purga y Halloween de Blumhouse y El Conjuro, Annabelle y la Monja de Atomic Monster, que empiezan con todo y después los cineastas tiran la hueva y hacen lo mínimo para cobrar sus cheques. Este año habré visto decenas de películas de terror, pero han sido tan olvidables que puedo mencionar muy pocas, como Abigail, Longlegs, La Sustancia, De Noche con el Diablo y Sonríe 2. Y esta última realmente me sorprendió porque la original me pareció genérica y aburrida. Pero como nunca le hago el feo a una ida al cine, me lancé a ver la secuela y quedé encantado. Las películas de terror y de horror no son iguales y cada uno de estos géneros tiene sus propias características esenciales. El terror cuenta la historia de un ente sobrenatural, ya sea un demonio, un fantasma, un extraterrestre o un ser mágico. Así que estas cintas siguen unas reglas muy específicas. El antagonista tiene poderes especiales pero también debilidades, así que los protagonistas siempre tendrán una oportunidad de ganar si usan el reglamento a su favor. Por otro lado, las historias de horror se basan en un personaje humano que, con o sin razón, mata gente y siguen las reglas del mundo real. Por eso, las películas apuestan por las imágenes explícitas, violencia, sangre y vísceras. Y cuando los estudios se ponen muy creativos para que sus productos sean aptos para un público amplio, terminan por ser espantosamente malos. Por eso, cuando Michael Myers pasa de ser un asesino serial a la encarnación del mal, la línea entre el horror y el terror se borra y todo se va al carajo. Los slashers que se convierten en películas de terror no nos gustan porque hacen inmortales a los asesinos y comienzan a ponerles reglas y eso está de hueva. En cambio, si mantenemos al slasher como slasher, tenemos Texas Chainsaw Massacre, y eso está muy bien. El problema en los 80s era que los escritores no se atrevían a desafiar la regla de que el héroe triunfe al final. Y eso dificulta la escritura de las secuelas, y por eso en cada película de Viernes 13 Jason resucita de manera cada vez más estúpida. Ahora, por el contrario, parece que los guionistas ya tienen prohibido hacer que el protagonista triunfe al final. Y claro, porque cuando el mal gana es más fácil escribir secuelas. Salvo contadas excepciones que confirman la regla, el género del terror acumula cada vez más basurita para el montón. Y no hablo solo de películas de bajísimo presupuesto como El Grinch, un siniestro cuento de Navidad, Jack in the Box 3, Winnie Pooh, Miel y Sangre, sino de producciones de estudios con varo, que este año nos entregaron porquerías como Aguas Siniestras y Paranoia. O sea, ya ni chingan. Hacen una película de terror con ChatGPT como villano.
Y las llamo basurita porque son películas que parecen escritas precisamente con ChatGPT, porque siguen la misma fórmula. En la primera secuencia vemos la normalidad de la vida de un personaje o una familia, pero una noche cambia la vida de todos porque el mal entra en acción. En la segunda aparece el protagonista, que vive feliz, pero por azares del guión tiene su encuentro con ese mismo mal. Y aquí tenemos de dos sopas. O el protagonista comienza a caer en una espiral de locura y nadie le cree, o experimenta algunos beneficios de su encuentro con el mal. En cualquiera de las dos se cocina un desenlace siniestro. Una vez que se da cuenta de que algo malo y sobrenatural le está pasando, el protagonista hace un viaje en carretera para hablar con una persona que padeció de lo mismo y la encuentra en un hospital psiquiátrico, la cárcel o una casuchita de un pueblo y aprende algunas reglas. O sea, si tu protagonista pasa más de media hora de metraje en su carro, probablemente estás escribiendo basurita. Hagan memoria y se darán cuenta de que la escena de un auto en una carretera secundaria de Estados Unidos entre árboles y filmada con un dron aparece más veces de las que pudiéramos desear. En el clímax, el héroe vuelve a casa para enfrentar al mal, que se aprovecha de alguna desgracia que marcó la vida de su víctima, flashbacks incluidos, para hacerlo dudar y derrotarlo. Y en los peores finales, la encarnación del mal se come a la cámara y ruedan créditos. Y eso es precisamente lo que nos ofrece Sonríe de 2022. Una película que, aunque está bien filmada, es genérica, lenta y sosa. En la primera secuencia conocemos a la protagonista, Rose, quien trabaja como psiquiatra en un hospital y por azares del guión presencia como un personaje se rasga el cuello con un pedazo de florero roto mientras le sonríe. Así, Rose se convierte en la huésped de un mal que se alimentará de sus emociones negativas hasta que deje de servirle. Y el testigo de su muerte por propia mano se convertirá en el nuevo huésped, lo que allanará el terreno para la secuela. Y en el camino conocemos sus traumas, vemos cómo su cordura se derrumba, cómo nadie le cree y cómo viaja en carretera para entrevistar a víctimas anteriores y descubre cómo detener al mal, pero este es más chingón que ella y juega con su mente para mantener el ciclo en marcha. Así o más genérico, pero para mi sorpresa, esa película fue un exitazo en taquilla y todavía no entiendo por qué. Saliendo del cine después de ver alguna otra basurita, me topé con el póster de Sonríe 2 y no le hice mucho caso. Y meses después, como no había otra cosa que ver en ese horario, compré un boleto para verla con muchas dudas y pocas expectativas. Y vaya sorpresa. Esta película es una maravilla del cine de terror, no solo por la violencia, la sangre y las muertes espectaculares, sino porque está muy bien escrita y el director Parker Finn diseñó cada plano para transmitir una emoción específica. La composición de cada uno, los movimientos de cámara, el sonido, el diseño de vestuario, las decoraciones y los cortes están finamente planeados para que una historia con las mismas reglas de la anterior se convierta en algo más y mejor. Esta película es Sonríe, pero con esteroides. Nada más para empezar, el director nos presenta un plano secuencia pasado de lanza que termina con la muerte sangrienta del personaje que se convirtió en el huésped de la película anterior. Es una conexión perfecta y un arranque de alto octanaje. La protagonista, Sky, es una estrella de música pop que se alista para su gira de regreso después de pasar tiempo en rehabilitación de sus adicciones a las drogas y de un accidente que casi acaba con su vida y terminó con la de su novio y le ha dejado heridas físicas y emocionales. Es un personaje que no lidia con un solo trauma, como Rose, sino con una cascada de problemas emocionales: la culpa por el accidente, el alejamiento de su mejor amiga y el abuso de sustancias, y las presiones de la fama, el trabajo, el dinero, las expectativas y una madre explotadora, además de la inseguridad por sus cicatrices y el dolor físico. Entre este mar de emociones negativas y la lucha por regresar al estrellato después de tocar fondo, Sky presencia el suicidio de su dealer y se convierte en el huésped del parásito. Pero en lugar de irse por el camino fácil y repetir la fórmula que le dio éxito, el realizador explora a fondo
cada una de las luchas de Sky mientras la lleva por una espiral descendente con una extrema atención al detalle y una puesta en cámara impecable. El resultado, un viaje por la mente de una protagonista atormentada en el que cada etapa aporta algo nuevo de forma audaz y efectiva. Es necesario poner mucha atención a los planos que aparecen de cabeza, porque con ellos el director nos indica qué ocurre en el mundo real y qué ocurre en la mente de Sky. Este recurso también está presente en la película original y es muy elocuente. En su descenso a los infiernos de su propia conciencia, Sky se aferra al poco control que le queda, lo cual se nos muestra cada vez que se bebe una botella de agua, pero también su creciente angustia, lo cual se nos muestra cuando se arranca mechones de cabello. Víctima del parásito y sus propias emociones, Sky experimenta episodios cada vez más brutales, escalofriantes y angustiantes, mientras la película adquiere un ritmo más y más y más frenético. En el tercer acto, una Sky deteriorada, desesperada, a punto de quebrarse y sin más que perder, se aferra a lo último de su cordura y fuerza interior para hacer frente a sus miedos y lanzarse con todo a terminar con ese parásito en un acto desinteresado. Y los espectadores estamos tan involucrados con ella y nos genera tanta empatía que solo queremos verla triunfar. No te cuento el final porque espero, de veras espero que lo veas en el cine y ya me dirás qué te pareció. Sonríe 2 nos deja algunas enseñanzas sobre el cine de terror. 1. Por regla general, las segundas partes no son buenas. Afortunadamente, hay excepciones que confirman la regla y Sonríe 2 es una de ellas. 2. El género brinda muchísimas posibilidades de experimentación y Parker Finn se supera a sí mismo en esta película. Espero que mantenga el nivel alto, explore otros caminos y no ceda a la tentación de hacer una tercera parte de Sonríe. 3. Una secuela puede seguir las reglas establecidas en la historia original al pie de la letra y aún así contar una historia diferente e interesante. 4. Un buen director puede hacer brillar a los actores. Naomi Scott estuvo en Power Rangers y la versión más chafa de Los Ángeles de Charlie. Y en Sonríe 2, su trabajo es espectacular, sobre todo por lo que transmite a nivel emocional. 5. Aunque es poco valorado, el cine de terror también es arte. 6. El presupuesto no determina la calidad. Esta película costó $28 millones, que si bien no es un número bajo, es evidente que cada centavo está bien invertido. 7. Para descubrir películas tan chingonas como esta, es necesario consumir una buena cantidad de basurita. Yo soy Checo, hasta la próxima.